palabra de nuestro Señor, donde nos recuerda, hermanos, lo importante que es volver a nuestro Señor. Amén. Lucas capítulo 17, en su versículo 11, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a poner en las manos de Dios este momento. Señor, te damos gracias por el consejo, Señor, de tu palabra, que hoy esta tarde, Señor, va a ser expuesto delante de cada uno de nosotros. Gracias porque nos permite, Señor, oír tu voz, Padre, fresca, Señor, cada vez que abrimos tu palabra inspirada, Señor, útil para nuestra vida diaria, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Señor, gracias te damos por la bendición que tenemos en esta tarde de, juntamente con mis hermanos, Señor, mirar lo que usted pide de cada uno de nosotros. En tus manos pongo este momento, Señor. Toma el control de nuestra mente, nuestros corazones. Toda obra, Señor, contraria del enemigo que se quiera oponer a la predicación de tu palabra sea contrarrestada en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, y que tu palabra sea predicada con libertad, que sea entendida, Señor, en cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, que sea, Señor, guardada en nuestros corazones para edificación nuestra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos hablando unos minutos bajo el tema gratitud. Amén. El tema gratitud. Esa palabra gratitud, hermanos, es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra persona le ha hecho. Amén. Si noto, esa palabra tiene, hermanos, como significado un sentimiento que obliga a una persona a estimar, a dar valor al beneficio, al favor que otra persona le ha hecho. Es una palabra que tiene que ver con reconocer, con corresponder, tiene que ver, hermanos, con agradecimiento. Amén. Agradecimiento, eso es lo que gratitud, hermanos, significa. Tiene que ver con reconocer el favor que alguien nos ha hecho, que reconocer el beneficio que hemos recibido a nuestro favor y recompensar, hermanos, con agradecimiento. Los versículos que hemos leído es, hermanos, una historia conocida por cada uno de nosotros. La mayoría de los que estamos en este lugar ha escuchado acerca de los 10 leprosos. La lepra era una enfermedad que se tenía, hermanos, o existía más frecuentemente en el tiempo, o en el antiguo tiempo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos, hermanos, antiguos en Israel. Una enfermedad que consistía en llagar el cuerpo de una persona. Esta enfermedad se tenía como una enfermedad inmunda. Así había sido establecido por la ley, hermanos, mosaica, que la persona que se encontrara con lepra tenía que ser excluida de la ciudad, de la familia, de sus seres queridos.
Había un lugar reservado para solamente personas leprosos, porque era una enfermedad contagiosa, una enfermedad peligrosa. Las personas tenían que estar lejos de los demás, hermanos. Esa era la ley que había para ellos. Así que después de que la persona se revisaba y se confirmaba la lepra en la persona, las personas eran echadas fuera de la ciudad, de la sociedad, a esperar el tiempo necesario para que volviera su piel a sanar y ser examinados por el sacerdote en ese tiempo y volver a incorporarse a la ciudad. Algunas personas, hermanos, se empeoraban, no había tratamientos para ellos y morían allá lejos de su familia, lejos de la sociedad, no tenían la oportunidad de volver a regresar. Pues es precisamente de lo que está hablando la Biblia en estos versículos. Habla de 10 hombres leprosos, 10 hombres que tenían esta enfermedad y habían sido echados fuera de la ciudad. Estaban lejos de su familia, no tenían acceso al templo ni a llevar ofrenda, estaban completamente excluidos, hermano. Me imagino que en ellos, aparte del dolor de la enfermedad, había cierto sentimiento de tristeza. Amén. Pues cuando estamos enfermos, hermanos, es cuando necesitamos el apoyo, la consolación, que alguien nos acompañe. Pero no era así con ellos, porque era una enfermedad contagiosa, una enfermedad que se tenía por inmunda. Por lo tanto, la ley era esa: aléjense de ellos, no se acerquen de ninguna manera. Estos hombres estaban ahí despreciados completamente por la sociedad, lejos de todo, hermanos. Pero un buen día estos hombres, hermanos, se encontraron con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con Jesús, el Hijo de Dios, que había sido enviado, hermanos, a esta tierra con una misión poderosa de predicar el evangelio a los pobres, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de sanar a los quebrantados de corazón, de libertar a los oprimidos por el diablo, de poner en libertad a los que estaban presos, dice la Biblia. Jesucristo se movía por diferentes ciudades predicando el evangelio, y mientras él predicaba el evangelio, también, hermanos, a la vez sanaba enfermos, libertaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, sanaba a personas con milagros increíbles registrados en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Un poder maravilloso. Mateo dice que esto acontecía para que se cumpliese lo que estaba escrito en Isaías: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente se amontonaba cuando escuchaba que Jesús iba a llegar a una ciudad, esperando recibir un milagro. Otros, su fe en el nombre de Jesús, hermano, era tan impresionante que decía: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sano. Y así mucha gente era sanada de sus enfermedades que por años habían sufrido. Este buen día Jesucristo pasó por la ciudad, hermanos, por esa ciudad. Dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Amén. Me imagino que era, hermanos, un lugar tal vez remoto donde Jesús estaba pasando. Y ahí se encontró con estos 10 leprosos. Ahí estos 10 leprosos se dieron cuenta de que su día, hermanos, había llegado. Y dice la Biblia en el verso 12 que al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, dice la Biblia. Amén. Le salieron al encuentro. Fueron ellos quienes salieron a encontrar a Jesús. Ellos estaban conscientes de la necesidad que había en sus vidas. Y dice que se pararon de lejos por la razón que ya hemos explicado. No se podían acercar a las personas sanas. Esa era la ley. Si se acercaban, los podrían apedrear antes de tiempo y matarlos antes de tiempo. Ellos no querían eso, se pararon de lejos. Y dice el verso 13
que levantaron una petición delante de nuestro Señor y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, dice la Biblia. Esta es una clara petición que ellos le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya sabían del poder de nuestro Señor, ya sabían quién era Él. Se están humillando, le están confesando como Señor. Saben que es un Señor, hermanos, que tiene poder y compasión por los necesitados. Amén. A lo mejor habían escuchado acerca de aquel otro pasaje que la Biblia habla de un hombre también leproso que vino a Jesús y se postró rostro a tierra y le dijo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Jesucristo dice que le dijo: sí quiero, sed limpio, dice la palabra. Ellos tal vez ya habían escuchado esto, que Cristo tenía el poder para limpiar esa lepra. Por esta razón, hermanos, cuando conocemos que Jesús tiene poder, que en el nombre de nuestro Señor hay poder para sanar los enfermos, nosotros, al igual que estas personas, levantamos también petición a Dios. Amén. Estas personas levantaron una petición a Dios. La petición era: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Ten misericordia de nosotros. Apiádate de nuestra vida. Mira nuestra necesidad. Por favor, compadécete de nuestra condición. Es lo que ellos le están diciendo a nuestro Señor. Amén. Ellos sabían, hermanos, que Jesucristo podía obrar ese milagro. La respuesta de Jesús y la fe de ellos, hermanos, se mira en el próximo versículo. Dice que cuando Jesús les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Esta era una ley. Los sacerdotes que habían en el templo eran encargados de revisar a las personas para ver si se podían incorporar nuevamente a la ciudad. Pero Jesús no les está diciendo: sean sanos o reciban sanidad. Ellos están viendo que su lepra continúa ahí. Su lepra continúa, nada ha cambiado. Lo que ellos están escuchando es la respuesta de nuestro Señor. Jesucristo dice: id y mostraos a los sacerdotes. Esto fue suficiente para ellos. Dice que ellos, hermanos, que aconteció que mientras iba fueron limpiados. Es decir, que ellos tuvieron fe a las palabras de nuestro Señor. Cualquiera se hubiera quedado esperando diciendo: pero maestro, ¿cómo voy a ir a presentarme delante del sacerdote si aún sigo con esta llaga en mi cuerpo? Aún sigo leproso, nadie me va a recibir, nos van a apedrear, no vamos a ser aceptos delante de su presencia. Pero ellos creyeron en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que ellos dijeron: bueno, si el maestro nos está diciendo que vayamos, es porque Él va a obrar sanidad mientras nosotros nos encaminemos. Es porque Él quiere ver nuestra actitud de obediencia. Es porque Él quiere ver cómo respondemos a la respuesta que Él nos ha dado. Cualquiera se hubiera esperado una respuesta. ¿Se imagina usted, hermanos, que de repente llegue a un cierto lugar o venga, hermanos, a este lugar y pidiendo una petición y respondan de una manera que no va de acuerdo con la petición que usted está pidiendo? Amén. No va de acuerdo con la petición que usted está pidiendo. Esto, hermanos, les pasó a estos hombres, pero sin embargo, la fe de ellos, hermanos, fue puesta inmediatamente en las palabras de nuestro Señor. Inmediatamente, id y mostraos a los sacerdotes. Ellos no cuestionaron a nuestro Señor en ninguna manera, sino que se encaminaron hacia aquel lugar. Y mientras iban en el camino, dice la palabra del Señor, que fueron limpiados, que recibieron el milagro, que Dios hizo la obra, hermano, por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios hizo la obra en ellos.
ejecutó del milagro que ellos estaban pidiendo. Fueron literalmente limpios de un momento a otro por el poder de la palabra de nuestro Señor. Nos damos cuenta que estos hombres se dan cuenta de ello. Y dice la Biblia que cuando se dieron cuenta, la mayor parte de ellos se encaminaron hacia donde Jesús les había dicho. A lo mejor salieron de aquel lugar después de haber sido inspeccionados por el sacerdote y cada uno se regresó a su lugar. La mayor parte de ellos regresaron a su familia, regresaron con los suyos, contentos por el milagro. Pero vemos, hermanos, que encontramos aquí la gratitud de uno de los que recibieron ese milagro. El verso 15 dice: entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y a sus pies, dice, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué dice la Biblia este era samaritano? Porque los samaritanos, hermanos, no eran personas queridas por los judíos. Eran personas que sufrían mucho desprecio por el pueblo de Israel, por una mezcla, una serie de problemas que habían acontecido. No eran personas aceptables. Eran personas que para Israel estaban fuera de su patria, fuera de los beneficios de Dios, fuera de las promesas de Dios. Pero dice la Biblia que este hombre, hermanos, tuvo gratitud por el beneficio que él recibió. Claramente entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y mire que no vino pasivo, hermanos. No vino así tranquilito como hemos venido nosotros este día, no. Este hombre vino glorificando a Dios a gran voz, levantando su voz al cielo, diciéndole: Señor, he vuelto para darte gracias. Gritándole tal vez desde distancia, hermano. Cuando iba cerca comenzó a decir: Señor, he sido sanado y he vuelto para darte gracias por el milagro que has hecho en mi vida. He vuelto para alabar tu nombre. He vuelto para que me permitas glorificarte. Dice que se postró rostro en tierra a los pies de Cristo y le daba gracia, dice la Escritura. Esta es una expresión, hermanos, de gratitud, un sentimiento, hermanos, que mueve a la persona a reconocer el beneficio, el favor que Dios había hecho por él. Un sentimiento, hermanos, de agradecimiento por la obra que el Señor hizo en su vida. Gloria al Señor. Uno de ellos, al principio nosotros miramos 10 personas con la misma necesidad, con la misma petición, recibiendo el mismo milagro, la misma magnitud de milagro, pero a la hora de dar gracia nos encontramos con una de ellas. Amén. Y esto, hermanos, no es de sorprenderse, porque también Jesucristo mismo pregunta. Jesucristo mismo, al mirar la actitud de este hombre, él pensó en los otros 9. Dice Jesús: ¿no son 10 los que hemos limpiado? Y los 9, pregunta Jesús, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria, sino este extranjero, dice la palabra. Amén. Y los 9, ¿dónde están? Está diciendo nuestro Señor. Es claramente por la expresión que nosotros miramos, hermanos, que la falta de gratitud no es algo agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. La falta de gratitud no es algo que agrada a Dios. Nosotros tenemos este ejemplo de personas que recibieron el favor, tuvieron en la necesidad, tuvieron respuesta de Dios, pero a la hora de dar gracia no lo hicieron. Se olvidaron del favor,
Se olvidaron de volver a quien les había escuchado su petición. Se olvidaron de darle gloria. Se olvidaron de reconocer lo que Él había hecho, hermanos, por ellos. Y esto de ser, hermanos, mal agradecidos o ser ingratos, podemos decirlo, o no ser, hermanos, agradecidos, no es algo agradable delante de Dios. La Biblia registra un hecho donde dice que Dios se dio a conocer a todos los hombres en el capítulo 1 de Romano. Y vemos en el versículo 19 lo que la palabra del Señor dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo la palabra que Dios se manifestó a todos los hombres de la tierra. Por medio, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Dios ha dado a conocer su poder y su deidad, dice la Biblia, su divinidad como Dios, por medio de las cosas que Él ha creado. Es decir, que todo hombre, tanto, hermanos, en todas las naciones, en cualquier continente, al mirar los cielos, al mirar la creación, al mirar cómo marcha todo, hermanos, de una manera extraordinariamente ordenada, bajo el control de alguien, amén, ellos tienen que darse cuenta de que hay un poder superior, hermanos, a todo lo creado. Amén. Tienen que darse cuenta de que hay un creador, de que hay una divinidad en los cielos. Y esto es lo que Dios dice: yo les he mostrado mi poder, mi deidad, mi divinidad, por medio de las cosas creadas. Cuando ellos miran el cielo, conscientes están de que no pudieron existir los cielos, hermanos, por así. No aparecieron de la nada, no fue asunto de una casualidad, no, sino que fueron creados por Dios. El mundo se da cuenta de que detrás de todo lo que nosotros miramos, de todo donde nosotros nos movemos, hay un creador. Y dice la Biblia que los hombres, cuando habiendo entendido esto, ellos dijeron, pues habiendo conocido a Dios, dice la Biblia en el verso 21, no le glorificaron como a Dios. Amén. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice la Biblia. Amén. No le dieron, hermanos, gloria a Dios, ni tampoco le dieron gracia. Ellos entendieron que Dios los había creado. Ellos se dieron cuenta al mirar lo que Dios creó. Ellos se dieron cuenta, Dios tuvo que haberlos creado. Tiene que existir un creador encima de todo esto. Pero dice la Biblia que no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Ellos, amados hermanos, escogieron sus propios caminos. Y la Biblia dice que por esta razón Dios los entregó a toda clase de hechos vergonzosos, porque no le dieron gloria ni le dieron gracias a nuestro Señor. Nosotros los que hoy estamos en este lugar tenemos que entender que la Biblia nos enseña que el hombre fue creado para que le diera gloria a nuestro Dios, para la gloria de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que el hombre ha hecho, hermanos? Se ha olvidado de eso. Se ha apartado de la ley de Dios y vivir a su manera.
Y todo esto ha traído consecuencias grandes a la vida del ser humano. Vemos claramente que el no ser agradecido, la falta de gratitud, no es agradable delante de los ojos de Dios. Jesucristo dijo: ¿dónde están los otros 9? Fueron 10 los que estaban enfermos. Fueron 10 los que me pidieron un milagro. ¿Y dónde están? Está diciendo Jesús. Solamente hay uno de ellos. Y este dice: ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Pero vemos también, hermanos, que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros como hijos seamos agradecidos con Él. No importa el tiempo, no importa, hermano, los momentos que tengamos que pasar en la vida. Dios pide de nosotros que seamos agradecidos. Esta es la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Da gracias a Dios. ¿Cuándo dice? En todo, hermanos. En todo. No solo en momentos buenos, no solo en momentos felices, no solo en momentos de abundancia, de salud, sino en todo, hermano. Esto implica todos los procesos que como humanos vamos a pasar mientras estemos en esta tierra. Dios pide de los suyos, de aquellos que han puesto su fe, su confianza, de que seamos agradecidos, de que haya en nuestros corazones gratitud, hermano, siempre. Que haya gratitud por todo lo que venga a nuestras vidas. Aunque muchas veces no lo entendamos, tenemos que tener la confianza, la certeza de que Dios, hermanos, está obrando para bien en nosotros. Aleluya. De que Dios está obrando, de que nada se ha salido fuera de su control, y tenemos que mantener siempre en nuestras vidas, hermano, acción de gracia, gratitud en nuestros corazones. Porque así le ha placido a Dios, porque Dios ha permitido. Dios es el que determina, hermanos, por dónde usted y yo vamos a pasar. Amén. Dios es quien decide, Dios es quien conoce nuestra capacidad, dice la Biblia, y no da, hermanos, a nadie cargas que no podamos llevar. Amén. No permite tentaciones que no sean, hermanos, conforme a nuestra capacidad. Él tiene cuidado de todo en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de mantener el agradecimiento en nuestros corazones. La gratitud, hermanos, es algo que se está volviendo, hermanos, en peligro de extinción. Amén. Son pocas las personas cada vez que son agradecidas. Hace 2000 años, más de 2000 años, es este relato que hemos leído. Y ya vemos que habían personas que no mostraban agradecimiento por los favores que Dios hacía con ellos. Hermano, en este tiempo en el que nosotros vivimos es aún peor. Es aún peor. La gente sabe que necesita de la ayuda de Dios. Amén. Ellos saben la condición en la que se encuentran. Muchas veces, hermanos, piden oración a favor de sus vidas por un milagro, para que Dios les ayude en una necesidad. Y no quiero decir que esto esté mal, esto está bien lo que hacen. Amén. Pero cuántas personas en la actualidad, hermano, reciben el favor de nuestro Dios y se olvidan por completo de volver a Dios a darle gracias. Amén. No hay agradecimiento en nuestra generación, en nuestra juventud, hermanos, en nuestros días. A nosotros los educaban de esa manera, que por cualquier cosa teníamos que dar gracias. Pero ahora
La generación actual, ellos consideran que merecen todo lo que tienen, que no tienen que dar gracias por nada, que estamos obligados a mirar por ellos y a darle todo lo que pidan. Y eso no solo con los padres ni con otras personas, sino, hermanos, aún va más allá. La falta de agradecimiento se ha vuelto cada vez más escasa aún hacia Dios. Son menos las personas agradecidas con Dios en la actualidad, hermanos. Son pocas las personas que vuelven a Dios, que se mantienen ahí, que están siempre glorificando su nombre, manteniendo en mente, dando a conocer lo que Dios ha hecho en sus vidas. A lo largo de este camino hemos conocido cantidad de personas que Dios las ha levantado de la muerte, literalmente, hermano, de la muerte, desafiada por los médicos, conectadas a tubos abiertos de lado a lado, hermanos, abiertos completamente. Lo hemos visto con nuestros ojos y Dios los ha sanado, les ha permitido la vida en su misericordia hasta el día de hoy. Pero ¿dónde están? Muchos de ellos están en las cantinas, en las drogas. Están, hermanos, viviendo una vida desordenada, como si nunca hubieran conocido a Dios. Se olvidaron completamente de aquellas lágrimas, de aquella petición, de aquella oración, de aquellas promesas que muchas veces hicieron en la angustia, diciéndole: Señor, si me levantas te voy a servir, si me ayudas te voy a servir, voy a ser una persona de bien, agradecido. Y todo esto, hermanos, se olvida, se pasa por alto. Pero qué bueno, hermanos, es que en esta tarde nosotros nos demos cuenta que la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos agradecidos. No dejemos de darle gracias a nuestro Dios. El salmista en el Salmo 103, hermanos, él exhorta a su alma en el verso 1. Él dice las siguientes palabras: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Cada día, hermano, nosotros somos beneficiados por Dios. La Biblia dice que nuevas son cada mañana y grandes son su fidelidad. Gloria al Señor. Nuevas son cada mañana su misericordia y grande su fidelidad. Cada día recibimos el beneficio de Dios. Dios en su misericordia nos extiende la vida, nos prolonga la vida. Amén. Nos permite que sigamos viviendo a pesar de lo desobediente que somos muchas veces, a pesar de que nos rebelamos, a pesar de tantas cosas, hermanos, que hay en nuestras vidas. Él en su misericordia nos sigue extendiendo nuestros días. Son beneficios que todo ser humano recibe de Dios. La Biblia dice también que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos y injustos. Esto es misericordia de Dios para con todos, hermanos, para con todos. Son beneficios de Dios para nuestra vida. Pero con todo esto, hermanos, menos es la alabanza de acción de gracia hacia nuestro Dios. Menos, cada vez es menos. El salmista entiende todos los beneficios. Él dice: no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Un beneficio que no podemos pasar por alto, hermano. Nosotros que hemos tenido esta dicha, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. No lo olvidemos, hermanos. Seamos agradecidos por ello. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la Biblia. No olviden ninguno de sus beneficios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha pagado conforme a nuestra falta, dice el Salmo,
sino cual padre se compadece de sus hijos, así Jehová se ha compadecido de nosotros, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, y el hombre como la hierba, sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más, dice la Biblia. El Señor día con día está extendiendo su misericordia para con nosotros. Y es importante que entendamos, amados hermanos, que debemos de tener gratitud en nuestros corazones por todo lo que Él hace día con día a nuestro favor. Por todo lo que Él hace. No olvidemos, no pasemos por alto que si hoy estamos aquí parados es por la misericordia de nuestro Señor. Ninguno de nosotros merecía vivir hasta el día de hoy. Ninguno, hermanos. Todos teníamos que haber perecido. Todos teníamos que haber sido, hermanos, llevados a la condenación por nuestros pecados. Pero en su misericordia el Señor los tiene en este lugar. Y eso debemos de agradecérselo a Él siempre. Debemos de mantener esa gratitud en nuestros corazones. Los 9, ¿dónde están? Dice Jesús. Se imagine si esta pregunta se hiciera el día de hoy. La cantidad de personas que han recibido el beneficio de Dios hasta el día de hoy, hermano. La cantidad son millones y millones de personas. Y el porcentaje probablemente sea menos del 1%. Amén. Menos del 1% de personas agradecidas. Pero nosotros los que estamos en esta tarde debemos de entender lo importante, hermanos, que es ser agradecidos con nuestro Dios. Y esa es el propósito de haber celebrado este servicio esta tarde. Para darle gracias a nuestro Dios, hermano, por el milagro en la vida de nuestro hijo Caleb Ezequiel. Amén. Hace 2 años, hermanos, a mediados de junio, él estaba en el hospital con un diagnóstico donde no había, hermanos, esperanza humana. La ciencia conoce sus limitaciones. Y ellos habían dicho, no creemos, humanamente no creemos que tenga oportunidad de vivir. No podemos hacer nada más que ponerle un tubo en su boca, mangueras en su nariz, abrirle un agujero en su cuello y mantenerlo ahí por los siguientes 17 días. Para ver después de esos 17 días si él va a reaccionar. Y una vez más lo volvían a repetir, aunque no lo creemos, porque es un niño de 25 días de edad sin defensa algunas en su cuerpo. Nosotros como iglesia, hermanos, al igual que estos 10 leprosos, ¿qué hacíamos? Lo único que teníamos era el favor de Dios a nuestro lado. Y todos juntos como iglesia nos unimos a orar a nuestro Dios. Al igual que estos 10 hombres, levantamos una misma petición delante de Dios, pidiendo misericordia por la vida de nuestro hijo. Recuerdo una de las madrugadas que estaba, hermanos, en el hospital. Estaba solo con nuestro hijo. Estaba quebrantado, destrozado, con un dolor inmenso al mirar la condición de nuestro niño. Y me arrodillé y con lágrimas en mis ojos le dice: Señor, por favor, dame una respuesta. Danos una señal. ¿Cuál es tu voluntad para con nuestro niño? Respóndenos, por favor. Ahí permanecí orando. Cuando me levanté, hermanos, de orar, así fui directamente a la Biblia y la abrí así sin pensarlo, y mis ojos se fueron exactamente al capítulo 11 de Juan, en el versículo 4. Eso fue lo que yo escuché. Cuando leí eso, decía la palabra: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Amén.
Me hubiera podido ir a cualquier otro versículo de la Biblia. Yo abrí la Biblia sin saber dónde la iba a abrir. Y mis ojos se clavaron en ese versículo donde Jesús está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Desde ese momento comencé a darle gracias a Dios por la obra que Él ya había hecho en la vida de nuestro hijo. Amén. Y a los 7 días, hermano, los doctores habían dicho 17 días para ver qué pasaba con él. Y a los 7 días nuestro hijo estaba con nosotros en nuestra casa, gloria al Señor. Y han pasado 2 años y no ha regresado al hospital por nada, hermanos, ni por una fiebre, no ha regresado al hospital. Dios hizo un milagro maravilloso en su vida, y con ese propósito estamos en este lugar. Al igual que este hombre se dio cuenta de que Dios había hecho un milagro en su vida y vino para darle gloria a Dios, hoy en esta tarde nosotros hemos propuesto glorificar el nombre de nuestro Dios, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, hermanos, en la vida de nuestro hijo. Él es un Dios maravilloso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Su poder no ha disminuido en nada. Él no ha cambiado, gloria al Señor. Estamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho, amados hermanos, en la vida de nuestro hijo. Para ello estamos aquí, por eso estamos en este lugar, en esta tarde, para darle gracias a nuestro Dios, para adorar su nombre, para decirle cuán bueno Él ha sido para con nosotros, para testificarle a los que hoy nos están escuchando por primera vez de que servimos a un Dios que tiene el poder para obrar sanidad en la vida de cada uno de sus hijos. Tiene poder para obrar salvación por medio del sacrificio de su Hijo. Un Dios que no está limitado a nada. El hombre tiene su límite, la ciencia tiene su límite, pero nuestro Dios, dice la Biblia, está en los cielos. Él gobierna con poder. Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra sobre cualquier diagnóstico médico. Él tiene el poder para obrar a favor de aquellos que invocan su nombre. Lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho con muchos de los que están en este lugar, hermano. Nuestro Dios tiene ese poder, aleluya. Para eso estamos en esta tarde reunidos, para darle gracias a nuestro Dios. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde. Los músicos pasan a este lugar nuevamente.